Muchas gracias, Ángel. Es un gusto para mí volver a darles esta charla. Siempre surgen las novedades y esta vez no es la última novedad, pero hay algunas cosas que tenemos que analizar con bastante cuidado y otras, bueno, saludamos que hay mejoras, pero también debemos de estar cuidando qué aspectos podrían ser contraproducentes o de repente limitar el proceso que interesa. Sobre todo el Código Único Catastral es un procedimiento técnico que cumple fines interesantes de regularizar la propiedad, rectificar el área, vincular la información catastral con la registral para tener un sistema registral más eficiente, siempre y cuando haya un sistema catastral también eficiente. Entonces, vamos a eh, partir de las novedades que actualmente están en materia del Código Único Catastral. Estas son las actuales normas vigentes que tienen relación con el Código Único Catastral. En primer lugar, la ley del catastro, que se crea en el año, o se promulga en el año 2004, la ley 28294, y sus dos reglamentos. Uno de los reglamentos digamos, aprueba en el año 2006, que es el reglamento más amplio, el Decreto Supremo 5/2006, y el otro reglamento se aprueba en el año 2018. Ambos los voy a comentar porque, por ejemplo, el reglamento del año 2018 eh, incorpora aspectos de la evolución tecnológica en nuestro país y algunos cambios en cuanto a criterios de si nos enlazamos a la red geodésica nacional, cuál es ese elemento de la red geodésica que está vigente o se utiliza. Hasta el año 2006 no se precisaba con detalle, en el año 2018 sí. Ahora, la modificación de ese reglamento de la ley del catastro fue básicamente por motivos de incorporar a nuevos integrantes, nuevas entidades integrantes del sistema. Pero eso también dio mérito a hacer algunos ajustes de avanzada tecnológica y de precisiones en las definiciones. Luego, el tema que nos concierne en la clase o en la charla del día de hoy, porque yo lo considero una serie, yo voy a dar los inputs necesarios y ustedes con sus consultas a través del chat, llámese bajo la modalidad que haya establecido índice, yo voy a dar a conocer mis apreciaciones al respecto. Entonces, el año 2023 se aprueba con la resolución 01-2023, el Sistema Nacional de Catastro aprueba los procedimientos de asignación, administración, uso, gestión del Código Único Catastral. Y se hace toda eh, si uno revisa esa directiva, lo que va a tomar conocimiento es de todos los cambios que se establecieron con respecto a la anterior regulación. Y era que más parece una directiva procedimental, como la que tiene SUNAR, por ejemplo, para saber actuar en el registro de un CUC y que tiene un fin, sobre todo saneamiento. La SUNAR estableció una directiva de procedimientos que hasta ahora está vigente, pero que también debe actualizarse desde el año 2013, que es la directiva 02-2013 de SUNAR. Bueno, entonces, cuando vamos a la charla del día de hoy, sobre todo y sobremanera, va a trabajar la directiva
la nueva directiva que ha establecido el Sistema Nacional de Catastro para la asignación y demás procedimientos con el Código Único Catastral. Pero ello, como indico, tiene siempre relación con su norma madre. Por ejemplo, para asignar el CUC, yo tengo que trabajar teniendo en cuenta el catastro oficial. ¿Y cuál es el catastro oficial? Ahí, por ejemplo, hablamos actualmente de varios normas legales que han estado saliendo posterior al año 2004 en que se crea el Sistema Nacional de Catastro, se promulga la ley del catastro, se han promulgado sucesivas normas. Por ejemplo, la norma para el catastro de los predios urbanos, que lo promulga el Ministerio para el catastro de los predios rurales que lo promulga el Ministerio de Agricultura. Pero, por ejemplo, en el caso de los predios urbanos, nos queda claro que es todo aquello que está dentro del contexto urbano, pero ¿quién delimita el contexto urbano? Lo tendría que hacer la municipalidad hasta donde llegue, de acuerdo a su plan de desarrollo urbano aprobado, hasta donde llega y periódicamente ir incrementándolo o modificándolo. Ahí es entendible, pero en el caso del Ministerio de Agricultura tiene ciertas restricciones. Los rurales, em, ¿cuáles son esos predios rurales que puede hacer catastro el Ministerio de Agricultura? Y los establece solamente aquellos predios que tienen vocación agrícola, porque esa siempre ha sido la actividad del Ministerio de Agricultura. Entonces, si hacemos un análisis sencillo, los predios con vocación agrícola, en el mejor de los casos, llegan al 5% de la superficie territorial de nuestro país. Los demás predios de características rurales no son agrícolas, pueden ser eriazos, pueden ser áreas protegidas, ser lagunas, en fin. Digamos, muchas variaciones. Y podría ser que intervenga allí la entidad formalizadora por excelencia de los bienes del Estado, que vendría SBN, pero todavía no hay esa precisión porque también interviene el Ministerio del Ambiente a través de sus eh, instituciones específicas que catalogan a los predios de valor ambiental, por ejemplo, las áreas protegidas, los criterios para establecer restricciones al uso por ejemplo, de habitabilidad, de vivienda en zonas que tienen que ser protegidas porque reúnen ciertos requisitos, digamos, medioambientales. Entonces, ya tenemos el catastro urbano por vivienda, el catastro de predios rurales por agricultura, pero no son todos los predios rurales, mejor dicho, si yo digo, tengo el territorio, sé cuál es la parte urbana, todo lo demás sería rural, no, no es así. Yo solamente es rural, pero con aptitud agropecuaria. Todo lo demás lo va a ver un sinnúmero de entidades. Entonces hemos disgregado bastante, pero eso es materia de otro tema, no es ahora solamente para decir, para dejar claro cuál es el catastro oficial. El catastro oficial, digamos, en el marco donde se asigna Código Único Catastral, es la ley 28294, la que se promulgó el año 2004 y la única que establece el Código Único Catastral. Y además es del Sistema Nacional de Catastro se promulga y además desde el momento uno indica, porque la misma ley lo indica, y su vinculación con el registro de predios. ¿Para qué? Para que el objetivo era que la vinculación con el registro de predios sea para que si un predio se inscribe, un predio que representa una porción del territorio, se inscribe, debería representar o reflejar
eh, casi nítidamente lo que se ve en la realidad física. Entonces, y para reflejar eso, nada mejor que tener una representación de la física y que es un catastro. Y es, entonces, entendido de ese modo, significaba que si en el sistema registral se va a registrar un predio, pues que guarde mucha coherencia con su realidad física. Por eso es que se estableció que si una vez que se haga el catastro, se vincule con el sistema registral y en el cual hay dos premisas fundamentales en las cuales si el catastro que se elaboró dice un área y revisamos su antecedente registral, porque todos los predios, la mayoría de los predios están inscritos, dice la misma área y las mismas características, tiene la misma geometría, perfecto, ese predio está ok. Pero si producto del catastro se advierte que hay mucha más área, mucho menos área o discrepancia en su geometría o hay variaciones, entonces eso que implicaba que el catastro, de acuerdo en su artículo 3 de definiciones, donde dice elaborado el catastro oficial, va a prevalecer sobre la información registral, lo actualiza. Entonces, el catastro oficial a fuerza. Entonces, por eso es que en el artículo ya 60 del reglamento de catastro, se menciona la posibilidad de hacer lo que se llama saneamiento catastral registral para eh, regular en el sistema registral que la información catastral sea la que actualice la información registral. Entonces, esa es la lógica y a partir de ahí han surgido una serie de normas técnicas en las cuales se ha trabajado bastante, sobre todo de parte de instituciones, la prevalencia de la información física sobre la registral, siempre y cuando estas sean elaboradas con todos los criterios que estableció la ley del catastro. Enlace a la red geodésica oficial, elaborado por un verificador catastral y que esta información sea aprobada por el Sistema Nacional de Catastro. Entonces, si se cumplen esas premisas, esa información tiene un valor alto que puede modificar la información que está en el sistema registral. ¿Y por qué podría ser tan fuerte esta información técnica de valor oficial? Porque eh, no solamente cumple altos estándares técnicos, sino que además esta información implica que va a validar todo aquello que se trabajó, pero porque ha sido supervisado. Entonces, en el caso de la supervisión, le compete al Sistema Nacional de Catastro supervisar los procesos catastrales. Es cierto que los procesos catastrales masivos no se han dado tanto, pero sí los procesos catastrales a nivel de los verificadores catastrales y en caso de las municipalidades, estas han sido cuando terminan su proceso catastral de levantamiento masivo, tienen que dar una sustentación técnica, entregar su información a la Secretaría Técnica para que lo valide y además exponer todo cómo se ha realizado su trabajo. Entonces hay una ida y vuelta, una retroalimentación verificando esta información. Ahora, ¿cuáles, digamos, cuáles son estos elementos técnicos medianamente rigurosos? Porque ahora también que relativizado, no es que se haya minimizado ni que se haya dejado de lado, sino que ha sido relativizada la temas referidos a precisión de la información, porque con el tema, por ejemplo, del catastro fiscal, lo que se requiere es saber
si existe un predio, si está construido y aproximadamente qué área tiene, porque allí no se necesita una precisión máxima como sí se necesita para el sistema. Y esto no significa que esté mal trabajado. Los criterios casi son los mismos que del proceso catastral, solamente iba, digamos, tolerancia mucho más alta. Les comento que, bueno, en otro momento les voy a indicar, pero aquel profesional que impulsó los procesos catastrales en Latinoamérica y escribe bastante y ha venido varias veces a nuestro país, va a volver a venir porque lo estamos invitando a través del Colegio de Ingenieros y oportunamente cursaré porque todo lo que realiza el Colegio de Ingenieros es completamente de acceso libre para todos, tanto virtual como presencial. Bueno, entonces el catastro en realidad contempla el catastro, digamos, del Sistema Nacional de Catastro, contempla trabajos precisos, por ejemplo, en el cuanto geodesia, ¿qué es lo que exige? Que se coloquen, para procesos masivos, se coloquen 3 puntos geodésicos de orden C. Ahora, los puntos geodésicos de orden C van a ser, si yo, Gladys Rojas, coloco un punto geodésico de orden C siguiendo lo establecido por el IGN, el procedimiento que indica el IGN y por ejemplo, yo quiero que esté certificado también por el IGN, entonces llego hasta ese nivel de certificación. El IGN va a dar la certificación, pero ese punto geodésico de orden C le pertenece a Gladys Rojas. Incluso puede salir con el nombre del propietario que ha solicitado la colocación del punto geodésico y que lo ha elaborado un profesional. No es administrado ni le pertenece al IGN. Y eso lo deja bien en claro el IGN. ¿Por qué? Porque desde que se dio, y eso es algo que aprovecho para mencionarlo, desde que se dio el segundo reglamento que no invalida el primer reglamento, sino lo complementa y lo incrementa. Disculpen un ratito. Les comentaba, disculpen. Entonces les comentaba que con respecto a los puntos geodésicos, en este reglamento, que es el Decreto Supremo 05/2018 se establece que oficialmente se establece que la Red Geodésica Nacional está compuesta exclusivamente por estaciones de rastreo permanente. Y digamos, en ese decreto supremo se establecen los criterios y una serie de pautas, que no es materia de charla ahora, pero sí hacer la precisión. Ahora, los únicos elementos geodésicos oficiales que el IGN cautela, cuida, supervisa, administra son las estaciones de rastreo permanente. Pero por la ley del catastro, los puntos geodésicos de orden C, que son para nivel local, distrital, pueden ser colocados, certificados por el IGN, pero su cautela y uso y aplicación será solamente de aquella persona que hizo colocar el punto geodésico, es decir, es totalmente privado. Esa es la precisión. Cualquier comentario al respecto, pues yo tranquilamente se los hago llegar. A ver, aquí justamente hay algunas consultas. El catastro urbano es para administración municipal. La base gráfica catastral es el instrumento de registros públicos para inscribir un bien inmueble. Ambos no manejan la misma data geoespacial y verdaderamente, antes de ser instrumentos que permitan validar datos de propiedad, registros públicos no valida esa información. A ver, voy a interpretar lo que comentas, Arturo. Registros públicos registra predios.
Y estos predios pueden ser urbanos, rurales, comunales, áreas protegidas, todo aquello que las instituciones o las personas de a pie hemos llevado al sistema registral. Pero ¿cómo lo hemos llevado? Lo hemos llevado porque yo, Gladys Rojas, ingeniera, elaboré un plano, firmé ese plano y lo presenté a registros públicos porque estaba incorporando por primera vez un predio del sistema registral o producto de una subdivisión, independización, generaba una nueva partida para ese predio independizado. Entonces, yo, profesional, soy la que elaboré el plan, la que establecí los criterios para ubicar adecuadamente ese plano, pero no necesariamente eso formó parte de una trama continua y homogénea a nivel nacional. No, no necesariamente me enlacé a la red geodésica nacional. No necesariamente lo que yo trabajé forma parte de un continuo, de un mosaico tipo cartografía, porque la cartografía es la que representa al territorio, pero la cartografía no se hace predio por predio. La cartografía se hace sobre grandes zonas, tiene formatos establecidos y agrupa todo un ámbito. Entonces, esas cosas todavía nos faltan. Entonces, Registros Públicos fue inscribiendo los predios con planos, sin planos, y los ha ido, digamos, incorporando de acuerdo a cada plano firmado por cada uno de los profesionales. ¿Quién tiene que poner esa base de respaldo que representa el territorio y que se llama cartografía? No es el IGN. El IGN también, en la directiva del año 2018, el IGN también indica en su artículo 32, si lo pueden ver ustedes aún en este momento en tiempo real, en el artículo 32 del Decreto Supremo del año 2018, indica que los responsables de producir cartografía catastral son los entes generadores de catastro. Por defecto también los verificadores catastrales, porque si la municipalidad no hace catastro, puede hacerlo el verificador. Entonces, ¿qué implica? Si no hay cartografía, ¿cómo registros públicos puede hacer aterrizar a un predio en la realidad física? Es un poco difícil. Entonces, más o menos interpretando tu preocupación, Arturo, efectivamente, registros va colocando como piezas de rompecabezas sobre qué ha utilizado actualmente para todo el Perú y lo podemos ver más tarde en el visor gráfico registral. Ha usado Google Earth Pro, un magnífico software que nos permite ver la realidad física del territorio y sobre eso ha ido colocando porque no tiene cartografía catastral elaborada por las municipalidades o son muy pocas las que han alcanzado. Lo que ha utilizado son las cartografías del IGN, pero el IGN tampoco tiene la responsabilidad de elaborar cartografía catastral. Y como les digo, ya se colocó en el año 2018, IGN no hace cartografía catastral, salvo sea un contrato, un convenio de por medio, pero oficialmente su única tarea es elaborar cartografía a escala en 100.000, que es una buena cartografía, pero no para identificar a cada uno de los predios, más si estos predios tienen 60, 80, 100 metros. No es posible con cartografía a escala 1 en 100.000. Entonces, todavía estamos en un periodo de transición en el cual tenemos que seguir avanzando en estos temas, ¿no? A ver, ¿qué dice? Solicito SUNAR certificado de búsqueda catastral con data GNSS. El riesgo es que el resultado es diferente a su base gráfica. ¿Sabes? Actualmente hay todo un proceso de reflexión acerca de la base gráfica registral. En primer lugar, el primer sustento es que no está soportada sobre cartografía territorial. Si ustedes, y eso es una receta que les doy a todos, un tip importante, si ustedes presentan, si ustedes han colocado punto geodésico, ustedes indican que han colocado punto geodésico, si ustedes sellan que son un verificador catastral, porque recuerden que el verificador catastral está sujeto a sanciones y las normas actuales lo indican para todo aquel que firma algo. Entonces, si ustedes realmente saben que han hecho un buen trabajo, en las oficinas técnicas catastrales, por lo menos en el caso de Lima ampliada, que no solamente es Lima, es Cañete, Guarochirí, Barranca, Huacho y todos los demás, eh, ya se está analizando esos esfuerzos de los profesionales que han elaborado sus digamos, expedientes técnicos
porque nosotros no solamente ya vemos lo digo porque yo trabajo en el sistema sonar, no solamente elaboramos, analizamos la base gráfica, sino interpretamos la cartografía de la zona. Entonces, interpretando la cartografía de la zona, viendo el plano presentado, podemos darnos cuenta que efectivamente ese buen trabajo que dice Vela ha presentado, pues va a tener un buen resultado. Es cierto que todavía hay un poco de ciertos roces, pero Registros Públicos es la única entidad que en estos momentos puede presentar a nivel nacional todo el territorio, indicando dónde hay predios inscritos y dónde todavía no los hay. Y las municipalidades pues tienen que hacer su esfuerzo para alcanzarnos cartografía para todos los usuarios. Bueno, entonces, como les decía, este decreto supremo 05/2018 nos indica sobre eh, la red geodésica nacional está compuesta exclusivamente por estaciones de rastreo permanente. Entonces, si ya tengo el catastro oficial, yo construido sobre la base de aspectos de geodesia, como les decía. Un momento, geodesia, enlazado a la Red Geodésica Nacional, fotogrametría, la toma de la información desde el aire. Ahora con la tecnología ya no es solamente aviones, también son los drones, y el procesamiento de esa información, tanto en formato raster, que sería la misma imagen, con factores de corrección, o también la cartografía vectorial, que es línea punto polígono, y que es una información más planimétrica que me permite determinar escalas convencionales para los planos perimétricos. Y lo ideal es que la cartografía sea entre escala 1 en 1000 a escala 1 en 5000 para un uso adecuado. Un promedio podría ser escala 1 en 2500, digamos, ¿no? Entonces, pero esto no quita que escala 1 en 5000 pueda ser útil, como lo hizo IGN. Todo Lima Metropolitana con escala 1 en 5000 y fue muy, pero muy útil. Bueno, luego de eso, tenemos que, si ya se tiene el catastro oficial, si ya el Sistema Nacional de Catastro lo validó, perfecto. Entonces hay esta lógica de la vinculación del catastro con el registro. ¿Y cuál era esa vinculación? Y era lo que más de uno ha mencionado. Registros, yo le presento un trabajo bien hecho, pero sí, pues es uno. En realidad debería ser una información catastral más amplia en donde registros pueda ir como posicionando cada uno de los predios inscritos, que fueron materia de planos individuales. Entonces, entrega la información catastral, en este caso cartografía, y el sistema registral lo que va a hacer es, va a ir posicionando los predios inscritos sobre esa cartografía. Eso es lo que en estos momentos ha dado paso a una línea que actualmente se llama y que se está promocionando bastante, las municipalidades sobre todo, que se llama las mesas técnicas de trabajo, en las cuales las municipalidades le piden al sistema registral reunión, lo cual ha ocurrido, por ejemplo, con Santa Rosa de Quibes. No solamente se han reunido en el sistema registral, sino el sistema registral ha ido a la municipalidad de Santa Rosa de Quibes, Encanta, se han reunido para empezar a ver el saneamiento de los predios que están registrados, pero que probablemente pues no aterrizan porque no hay una adecuada cartografía. Pero ya se dieron estos inicios, estas comunicaciones para que a futuro cercano empecemos a ordenar la casa paulatinamente. Bueno, entonces el efecto del catastro, como les decía, si el área catastral y el área registral es la misma, no hay problema. Pero si hay discrepancia, y eso es algo que voy a recordarles, discrepancia. Por dicho, en el catastro yo veo que mi predio tiene 500 metros, pero en el registro tiene 400. Definitivamente hay discrepancia, o al revés, se incrementa o disminuye. Lo ideal es que sea el mismo predio, eso es lo ideal. La realidad a veces nos hace no necesariamente
tiene que ser la misma geometría. Podría ser alguna variación porque por un costado pasaba el río y el río cambió de curso, por ejemplo. Entonces, pero es entendible, pero no porque mi predio creció unos metros más hacia la vereda se acortó o la vía disminuyó. Entonces ahí sí es un poco difícil. Pero rectificar si es mi mismo predio, es la misma geometría, solamente que se usó instrumentos de medición bastante sencillos, en los cuales ahora puedo demostrar que con la misma geometría, el mismo ámbito territorial, yo puedo tener más área o puedo tener menos área. Entonces, esta situación va a generar un saneamiento si hay catastro. Si es catastro masivo, a través de la municipalidad, van a generarse lo que se llama la hoja informativa catastral. Pero si no hay catastro, entra a tallar el catastro individual a través de los verificadores catastrales. Y eso es lo que voy a desarrollar más ampliamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesionales son independientes y no solamente elaboran los planos, sino que también están incursionando en el uso del Código Único Catastral para la rectificación. ¿Cuáles son esas ventajas del Código Único Catastral? No se necesita pagar a la notaría, mejor dicho, no pasa por la notaría, porque un saneamiento, una rectificación en sede notarial, no es que sea malo, por supuesto, pero un saneamiento en sede notarial bajo la ley 27333 y el artículo 13 específicamente, que regula el saneamiento de mutuo acuerdo, las notarías tienen unas tarifas establecidas porque ellas asumen la responsabilidad de la notificación, de los documentos, en fin, y ya hay un costo, un costeo, además de elaborar los planos, el profesional. Entonces, pero en el caso de Cook, el profesional elabora los planos, el profesional verificador, con los criterios exigidos por el Sistema Nacional de Catastro para solicitar la asignación de. Entonces, la Secretaría Técnica no cobra por la asignación del CUP, pero actualmente con esta norma que ha salido el año 2023, exige bastantes detalles y eso es lo que voy a darles a conocer. Entonces, ¿qué es lo que pide la Secretaría Técnica? Que haya un levantamiento de campo y ese levantamiento de campo tiene que ser demostrado a Secretaría Técnica. También Minagri está haciendo lo mismo para los procesos con su última norma, en donde dice, quiero la data nativa. La data nativa es básicamente la información de un adecuado levantamiento de campo enlazado a la red geodésica nacional. Además, para asignar CUC también piden un estudio registral y piden una búsqueda catastral. Esto lo resumo aquí en extremo, pero no se preocupe que tengo toda la información básica que regula el nuevo procedimiento, podríamos decir, de asignación de CUC. ¿Cuál es ese nuevo procedimiento? En primer lugar, la directiva que emite el Sistema Nacional de Catastro del año 2023 indica que quiere, quien necesita que se asigne CUC a un predio en zona no catastrada, que es lo común ahora. Antes, cuando se crea la ley, se pensó que esa iba a ser la excepción para cautelar y proteger a aquellas personas donde no se estaba haciendo catastro masivo, pero ahora es lo común. Los verificadores son los profesionales que hacen estos levantamientos mayoritariamente. Y las municipalidades actualmente con todo este boom de financiamientos con el Banco Mundial y el BID, muchas municipalidades de nuestro Perú están empezando a hacer procesos catastrales. Algunos muy exigentes y otros, digamos, con cierta relatividad. Entonces, aquí en la directiva dice, el titular catastral, yo propietario de un predio, contrato los servicios de un verificador catastral. Y luego, ¿quién se va a encargar de levantar la información catastral? Lo que les decía en esta lámina.
Ya, en esta lámina, el levantamiento catastral tiene que hacer también el estudio registral y también tiene que presentar una búsqueda catastral a los registros. Entonces, ¿qué es lo que esos son, van a ser las responsabilidades de este profesional, que supera el tema de solo levantar, de solo hacer un levantamiento topográfico, ¿no? Va un poco más allá y nos hace más, digamos, más conocedores, no solamente de la parte técnica exclusiva, sino la parte técnica con sus eh, interpretaciones de índole legal. Entonces, ¿cuáles son? Ya. Estos son los requisitos, mejor dicho, ¿a quiénes le pido cuco? A la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro. Y cuando hablo de Secretaría Técnica, ¿por qué digo Secretaría Técnica y por qué no digo otro nombre? Cuando se da la ley del catastro, se establecen hasta 3 estamentos, de los cuales solo 2 funcionan desde un inicio, que es el Consejo Nacional de Catastro y la Secretaría Técnica. La tercera era la famosa o la denominada comisiones consultivas que nunca se llegó a concretar, pero lo que sí funciona es el Consejo Nacional de Catastro y la Secretaría Técnica. ¿Qué hace el Consejo Nacional de Catastro en forma rápida? Regula y aprueba las normas que en materia catastral, manuales, instructivos, es su tarea aprobar, normar. Es su tarea más normativa y dirige los procesos catastrales. Mejor dicho, una visión macro desde para todo el país. ¿Y qué hace la Secretaría Técnica? La Secretaría Técnica es operativa, es la que tiene que estar supervisando los catastros que hacen las municipalidades, respondiendo a las consultas técnicas de las municipalidades y asignando el código único catastral a las municipalidades o a los verificadores catastrales que así lo soliciten. Entonces, eh, si por ello es que la Secretaría Técnica, que está son 12 entidades las que conforman el Sistema Nacional de Catastro y la Secretaría Técnica está a cargo de una de ellas, en este caso de COFOC. Eh, Aquí sí hay una preocupación, pero bueno, es parte también del proceso de evolución. La Secretaría Técnica solo tiene una sede para asignar el cupo y el Perú es grande, entonces debería de ampliarse a diferentes sedes por regiones o lugares. Pero por ahora solamente es una sola sede y que entonces llegan los pedidos de CUC de todas partes del país. La entidad generadora de catastro, que por excelencia es la municipalidad distrital, porque podría ser bienes nacionales, podría ser el Ministerio de Agricultura, podría ser el gobierno regional, todos aquellos que puedan levantar información territorial de manera masiva son entidades generadoras, entidades generadoras de catastro, si es que la ley así lo establece, por si acaso. Entonces, la entidad generadora de catastro puede asignar CUC, sí, siempre y cuando la municipalidad previamente lo haya solicitado a la Secretaría Técnica. Se han dado casos en los cuales por lo menos son 100 municipalidades que solicitaron CUC a el Sistema Nacional de Catastro y que en estos momentos lo tienen, aun cuando no se hayan declarado zona catastrada, pero tienen CUC. Muchas de ellas a veces desconocen porque han pasado gestiones municipales y ya desconocen si es que tienen o no tienen CUC asignado. Pero sí, la Secretaría Técnica podría ser que yo, Gladys Rojas, ingeniero, voy y presento mi expediente a Secretaría Técnica por la municipalidad A y luego me va a decir, ¿sabes qué? La municipalidad A pidió 1000 CUCs y así que le tienes que pedir a ella y no a nosotros. Eso es así. Entonces, si yo presento en este caso, ¿qué es lo que ha establecido en su regulación del año 2023? Dice que yo, titular catastral, puedo pedirle a la municipalidad y cumpliendo todos los requisitos que sí están establecidos en la norma del 2023. Y la municipalidad
puede hacer el pedido a la Secretaría Técnica, pero él tendrá que mostrar los planos y todo. Entonces, es un camino. Yo pido a la municipalidad y la municipalidad, si tiene buena voluntad, se lo va a pedir a la Secretaría Técnica. Pero si no, la municipalidad va a decir, ¿sabes qué? No tengo CUC, así que de frente a la Secretaría Técnica. Y esa es la otra, la opción más común. El que se solicite a la Secretaría Técnica presentando una serie de requisitos. Y aquí van los requisitos y esos son objeto de análisis entre todos ustedes. Eh, yo voy a seguir comentando y doy una pausa para que ustedes puedan hacer las consultas porque ya vamos a entrar a terreno más interesante con respecto a esta nueva. Entonces, por ejemplo, ya reguló el procedimiento paso a paso. ¿Qué es lo que se tiene que presentar? ¿Cómo se va a hacer? Por ejemplo, dice, en la Secretaría Técnica, presentación de la solicitud del titular catastral ante la Secretaría Técnica. ¿Quién es el titular catastral? El propietario, por lo general. El titular catastral ingresa la solicitud de asignación del CUC adjuntando los documentos en formato físico ante la Secretaría Técnica del sistema. Formato físico por ahora, esperemos que esto vaya evolucionando porque ahora, por ejemplo, los formatos que se presentan se están esforzando en que se puede presentar en formato digital, por ejemplo, la búsqueda catastral en el sistema. Bueno, estos son los requisitos. Algunos los vamos a pasar rápido y otros nos vamos a detener, salvo que ustedes me quieran consultar posteriormente. Solicitud de asignación de cupo, firmada por el titular. Mejor dicho, yo, propietario, firmo. Si yo no firmo, me lo van a observar. Pero tengo la tingencia de que puede ser también mi representante legal. Y para que sea mi representante legal, también hay un prerequisito. Es probable que no es solamente que yo escriba un papelito, una declaración jurada, que mi representante legal es Perico Los Palotes. No, tengo que, probablemente, tiene que haber una representación legal inscrita en la registro. Entonces, esos detalles. Luego, copia del cargo. Bueno, un cargo. Copia de los documentos que acrediten el derecho de propiedad y o posesión. Recuerden que para solicitar CUC, ¿por qué hablamos de CUC? Solo un paréntesis. El Código Único Catastral. El Código Único Catastral son números, son una cantidad de dígitos, primero 8 dígitos a nivel distrital y luego 4 dígitos a nivel inmobiliario. Probablemente eso a futuro mediano se mejore y se uniformice porque hay una serie de dígitos. No voy a objetar ni cuestionar en este momento, pero estamos hablando de dígitos. Pero esos dígitos, ¿qué representan? Y eso es algo importante porque si no, no entendemos por qué el CUC simplemente, ¿no? Entonces, el CUC surge porque cuando se hace catastro, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una base de datos territorial. Esa base de datos territorial tiene dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son? Un elemento eh, gráfico, que es la cartografía de todas las unidades prediales que están en el territorio y una información marco, que es la cartografía del conjunto, pero a su vez también me da datos alfanuméricos, no solamente el dato gráfico, donde veo los polígonos de los predios y puedo calcular su área, su ubicación espacial, su georreferenciación, su coordenada, su tema. No es solamente eso, sino que a su vez tengo una data alfanumérica que está contemplada para que me diga cómo se llama el titular de ese predio. ¿Es una persona natural? ¿Es una persona jurídica? ¿Qué uso tiene ese predio? Y una serie de elementos informativos de tipo alfanumérico que pueden generar reportes y darme una información más, digamos, más consolidada de ese predio. Entonces, esta información, si yo tengo esa data, entonces esa data me va a servir para emitir la hoja informativa catastral del predio, su ubicación, su titular, sus características, su condición. Eso,
Entonces, para yo tener esa información sistematizada por cada uno de los predios y que no haya duplicidad, mejor dicho, tenemos predios contiguos. Entonces, cada uno de los predios contiguos del territorio nacional tiene que tener asignado una clave en dígitos. Esa clave en dígitos se llama código único catastral. Es único por cada predio en el territorio nacional. Entonces, esa información ya está lista desde el año 2006. Fue la primera información que se tuvo que realizar cuando se promulga la ley del catastro. Posterior a eso, conjuntamente con el reglamento, se trabajó todos los códigos catastrales para los distritos que habían en ese momento en el Perú. Estamos hablando del año 2006. Entonces, ¿qué representa el código? El código es como una llave maestra que tiene los datos fundamentales de cada predio. Eso es el código. ¿Y cuál es la similitud con algún otro elemento que exista? Con el DNI. El DNI de Gladys Rojas son 8 dígitos que solamente lo tiene Gladys Rojas y allí en ese DNI, si yo voy a RENIEC o le pido una ficha RENIEC, por ejemplo, porque estoy autorizada, RENIEC me va a dar, yo banco, por ejemplo, un banco, le va a dar al banco inmediatamente la hoja con datos fundamentales de Gladys Rojas, su estado civil, su grado de instrucción, su edad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, si es donante, no es donante, datos fundamentales. Entonces, el número del DNI es una llave maestra para entrar a los datos fundamentales, pero de esa base de datos que se ha ido individualizando por cada persona en el caso del DNI y en el caso del predio se está individualizando por cada predio. Ese es el objetivo del cupo. Entonces vamos a identificar exclusivamente a ese predio. Entonces por eso es que cobra relevancia el código único catastral. Y si queremos sanear ese predio, también es identificable, sumamente identificable, ¿no? Y tiene su base de datos. Por ello es que cuando nos dicen que copia de los documentos que acrediten el derecho de propiedad y o posesión, entonces, digamos, en el CUC se ha contemplado la información de datos fundamentales netamente catastrales, pero también se está avanzando en la información de datos registrales, como la partida registral. Entonces, un documento que acredite el derecho a propiedad es la partida registral. La partida registral tiene 8 dígitos. Justamente ya es otra codificación también, pero individualizada. Estos documentos. Posesión, ¿por qué? Porque el CUC se puede asignar tanto a predios que están inscritos como no inscritos. En el proceso masivo municipal, por ejemplo, los predios, se asigna CUC a todos los predios que sean identificados sobre el territorio, al margen de que estén inscritos o no inscritos. Pero si yo pido CUC a la Secretaría Técnica, hay ciertas restricciones y las vamos a analizar por qué. Bueno, además de eso, además de documentos que acrediten, se solicita el plano catastral georreferenciado al sistema geodésico oficial vigente, ¿no? En este caso, ¿qué significa eso? Que yo tengo que enlazarme a la red geodésica nacional. Aquí no me está pidiendo, por si acaso, no me está pidiendo que yo presente una certificación del IGN. Lo que sí necesariamente es que cómo me enlazo a la red geodésica nacional. Para enlazarme, en primer lugar, si yo hago un levantamiento topográfico, uso los instrumentos actualmente, lo ideal es que tenga un vuelo con dron, lo ideal es que use mi GPS diferencial, el RTK para dar vuelta al polígono, utilice todos los instrumentos de precisión, todos por defecto están en el datum WGS84, por defecto, vienen ya así, ya calibrados, pero
Yo puedo tener data en coordenadas UTM en el datum WGS84, pero ¿eso es suficiente? No, porque no me he enlazado a la red geodésica nacional. Enlazarme es como tirar el lazo para sujetarme de algo. Entonces, para sujetarme de la red geodésica nacional, yo debo de adquirir lo que se llama la ficha técnica del IGN. Esa ficha técnica corresponde a una estación de rastreo permanente más cercana de donde está mi predio. Entonces, esa estación de rastreo permanente, yo necesito esa ficha técnica. Le tengo que pedir al IGN para que me proporcione esa información y con mi levantamiento que he realizado, más el enlace con los datos de esa ficha técnica, porque me va a dar las coordenadas XY de ese momento, entonces yo ya tengo mi enlace a la red geodésica nacional. Por precaución máxima, si yo quiero, puedo pedir la certificación y colocar todos los detalles de mi punto geodésico, ¿no? Pero lo que importa es un plano catastral georreferenciado. Entonces, y que tiene que estar firmado por el verificador. Aquí ya dice por triplicado en formato. Ya está estableciendo su protocolo. Memoria descriptiva firmada y sellada por el verificador igual por triplicado. También piden la información en formato CAT o GIS. Actualmente recordemos que también hemos evolucionado en ese aspecto. CAT no es que sea malo, CAT siempre va a existir, creo yo. El CAT es un graficador por excelencia, pero si yo quiero ver capa temática, si yo quiero hacer un análisis de data alfanumérica con data gráfica, el software GIS es el ideal y actualmente se está usando mucho. Además, la ficha catastral. Esta ficha catastral aprobada por el sistema. Esta ficha catastral ha ido también variando en el tiempo y esta información, hay una última versión, hay que tener en cuenta eso porque también es uno de los aspectos flojos en donde uno descarga de repente de internet, es mejor entrar a la plataforma del SNSP para descargar la ficha técnica, la ficha catastral vigente actualmente, porque eso también es materia de observación. Y los campos y contenidos de esta ficha catastral también hay que leerlos con bastante detenimiento porque a veces también ahí son los pequeños errores. Bueno, la declaración jurada. Aquí es digamos, esta novedad en el cual se ha considerado, por ejemplo, antes era solo la declaración jurada del profesional que indicaba que el predio no estaba en proceso judicial, pero ahora no. Ahora es dos declaraciones juradas. Una, el titular catastral, que el titular catastral dice yo Gladys Rojas, declaro que mi predio no se encuentra en proceso judicial. Además, hay una declaración jurada del verificador catastral en donde dice yo, no sé, pues, Juan Pérez, he realizado el levantamiento topográfico y es fiel a lo que se visualiza en la realidad física, ¿no? Entonces, esa es la declaración jurada del verificador catastral y recordemos que este profesional está sujeto también ahora a sanciones porque con una ley ya se aprobaron sí, tales condiciones, ¿no? Pero bueno, sabemos que todos los profesionales tenemos que comportarnos éticamente cuando estamos haciendo un trabajo profesional. Entonces, estas dos declaraciones, por un lado del propietario y por otro lado del profesional que está haciendo el levantamiento catastral. El informe técnico de levantamiento topográfico. Ese informe técnico no es memoria descriptiva. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, se ha regulado para procesos de catastros, como el Ministerio de Agricultura dice, yo no puedo hacer todo el proceso masivo. Si hay un pedido de parte, pues, le voy a pedir, ellos le llaman la data nativa. Entonces, este informe técnico es más o menos esta lógica de la data nativa, es decir, si yo me enlacé a la red geodésica, tengo que demostrar que me he enlazado a la red geodésica. Es eso, básicamente, ¿no? Porque habla del levantamiento topográfico y que tiene que ser también validado por el verificador. Luego, la ficha técnica de los puntos geodésicos vinculados a la red.
En este caso, como les digo, ficha técnica que yo adquirí del IGEN, no es la certificación. No es la certificación, que es otro proceso, es un proceso final, pero que eh, ya que he hecho todo, ¿puedo pedir eso también? Sí, podría, ¿no? Claro que es un costo adicional, pero habiendo hecho todo, pues la mayoría de los verificadores prefieren llegar hasta el final. Entonces, la ficha técnica es adquirir esa ficha técnica, porque sin esa ficha técnica no me puedo enlazar a la red geodésica nacional. Entonces, podemos hablar un poquito acerca de eso, las consultas, pueden estar escribiendo sus consultas, porque a las 8:15 más o menos voy a hacer un alto para charlar un rato y luego ya para cerrar hasta. Y la novedad es que piden certificado de búsqueda catastral emitido por la zona. Incluso dan plazo. En el documento ampliado podemos ver el tema de los plazos. Ahí está el certificado de búsqueda catastral. No puede ser antiguo. Yo no puedo adjuntarle mi certificado de búsqueda catastral de hace un año. No, no me lo van a hacer. Entonces, ahí hay un poco como que parece como que la Secretaría de Técnica Patrocinándose el CUC estuviera haciendo una evaluación de calificación registral para escribir el proyecto. Pero bueno, es muy probable que haya algunas cosas yo siento de que las normas técnicas se hacen porque queremos mejorar aún más, pero de repente pecamos de estrictos. Entonces, por ejemplo, existe la Asociación de Verificadores Catastrales, quienes pueden analizar ciertos aspectos y podrían hacer una solicitar al Consejo Nacional de Catastro, no a la Secretaría Técnica, al Consejo Nacional de Catastro, que se evalúe determinados puntos de la norma técnica, porque estas normas están sujetas a actualización. Y lo otro es que en caso de modificación física del predio por su división, en fin, acá este último punto es, si tú ya tenías cupo y a su vez has dividido o has acumulado, ya no te preocupes. Ya no te estoy pidiendo todo lo demás, solamente adjuntas copia simple del plano catastral mejor dicho, previamente ya yo a mi predio matriz le había asignado CUC. Y ahora ese predio matriz lo estoy dividiendo o estoy acumulando dos predios con CUC, por ejemplo, o más predios con CUC. Entonces, si ya se hizo el catastro, ya tiene CUC los predios, ya no tengo que presentar todo lo anterior. ¿Ya? Entonces, es eso. Es cierto que si yo acumulo, tengo que eliminar los dos CUP y generar un nuevo CUP. Y si yo subdivido e independizo en varias partes, tengo que generar nuevos CUP para esas individualidades. Guarda una semejanza, así como cuando en registros públicos divido en cuatro partes, entonces genero cuatro nuevas partidas. Más o menos es la misma lógica. Y luego, entonces, hasta allí es los requisitos que actualmente está exigiendo la Secretaría Técnica para asignar el código único catastral a los predios que lo requieran, ¿no? Entonces, varios de ellos no es que sean, ¿cuáles son los laboriosos? El levantamiento topográfico enlazado a la red geodésica, que es un trabajo que la mayoría de los profesionales ahora ya domina. Probablemente el otro laborioso sea llenar la ficha catastral perfecta y lo otro laborioso pueda ser, que son los más laboriosos, ¿no? Porque todo lo demás son complementos. El- la declaración jurada, a lo laborioso también es el certificado de búsqueda catastral porque les va a dar a ellos una información. Imagínense que yo hago mi plano, mi expediente de búsqueda catastral, dice, está superpuesto con A, con B, con C. Complicado. Entonces, cuando inicia la evaluación de los expedientes, pueden hacer sus preguntas, como le digo, 8:15 aproximadamente, voy a empezar a responder. Entonces, la evaluación de los expedientes tiene, digamos que
Digo el modo, si lo evalúa la Secretaría de Técnico de la municipalidad, ya salió la regulación para la municipalidad. Por hecho que es esta misma. Antes no había, la municipalidad no sabía qué hacer cuando le venía un expediente de asignación de cupo. Porque, por ejemplo, ¿qué municipalidades tienen cupo? Una de las que tiene cupo en este momento y que no se ha declarado zona catastrada, Santiago de Surco, por ejemplo. Tiene cupo, pero no se ha declarado zona catastrada. Y así como ellas, hay varias en Lima. No todas, pero sí la mayoría, un buen número. Entonces, ahí en su evaluación, revisando el expediente, dice procedente y se asigna el cupo, ¿no? Y se publica, actualmente el sistema tiene una plataforma, pero que está, es el Geovisor, que está en el IGN. No hay otra plataforma. El sistema establecía que la Secretaría Técnica debería generar su propio visor, su propia plataforma, pero eso todavía no se ha concretado. Observado, cuando hay algún incumplimiento, haya alguna observación, y se le da un plazo de días hábiles para subsanar. De acuerdo a documentos, dice 10 días hábiles. A veces, pues imagínense, tu búsqueda catastral es antigua. Ya sabemos que la búsqueda catastral en el sistema registral es 30. Pero esto también eh, hay otorgamiento de prórroga. Improcedente cuando, voy a pasar, determinar rápidamente, cuando hay situaciones en las cuales no se puede asignar. Desestimiento de la solicitud cuando ya, en términos sencillos, dije, retiro mi expediente por AP, ¿no? ¿En cuánto tiempo tienen que asignarse CUC en zona no catastrada? 40 días hábiles como máximo. Pero a veces con las observaciones y todo esto podría superar ese plazo. Y estas son las limitaciones para asignar el CUC. Disculpen. Ingeniera, sí, se Sí, bloqueó sí, el audio. sí. Cuando no presenta una delimitación física como una unidad catastral y existan físicamente predios independizados dentro del área. Como ustedes pueden ver, aquí ya hay una interpretación bastante registral. Mejor dicho, el predio probablemente, como está inscrito en el sistema registral desde hace 80 años, y recuerden, el sistema registral durante muchos años, los primeros 80 años aproximadamente, no exigió plano. ¿Y por qué? Porque era el derecho a la propiedad. No era necesario la exigencia de plano. Posteriormente, con la evolución de todos los sistemas y las tecnologías, se empezó a exigir plano. Antes se llamaba plano perimétrico o secas y eran medidas perimetrales que desarrollaban un área. Ahora eso ha evolucionado y se llama plano perimétrico georreferenciado, en donde ya no es solamente que ponga medidas, sino lo que más se privilegia son las coordenadas UTM. Entonces, esto ha ido evolucionando. Y si ese predio no tiene una delimitación física, cuando hablamos de delimitación física, física es la realidad. Estoy viendo mi casa. Mi casa está delimitada porque tiene cercos hasta dónde llega mi predio y dónde comienza el vecino. Pero ¿qué pasa si yo tengo una parcela de, no sé, pues 200 hectáreas? ¿Voy a ponerle cerco a las 200 hectáreas? No necesariamente. Entonces se está hablando de eso. ¿Ya? Entonces, de ámbitos bastante grandes en donde no voy a poder delimitar físicamente por una serie de motivos. A los predios que cuenten con duplicidad, nuevamente tocando el tema registro. Eh, en la ley y en el reglamento, sobre todo en el reglamento, se indicó que se asigna CUC a todos los predios existentes físicamente. Que yo compruebe, como parte de mi proceso de barrido catastral, compruebe que existe el predio y le puedo asignar el CUC. Pero aquí ya se menciona que si ese predio tiene duplicidad con otro, entonces me abstengo de asignarle CUC. Luego, en caso de proceso judicial, eso ya estaba establecido, ¿no? Entonces, y en predios del Estado.
que aun cuando no se encuentren inscritos, ¿qué predios, por ejemplo? Aquellos predios, por ejemplo, que están a orillas del mar, entre los 200 metros, no en los 50 de restrictivos, pero a partir de los 50 hasta los 200 metros. ¿Qué puede haber? ¿No? No están inscritos, pero se presume que son del Estado. Entonces, habrá que analizar eso. Ámbitos que son de protección. Definitivamente áreas naturales protegidas o zonas con muchas pendientes, con riesgos. Pero ¿cómo compruebo que es zona de alto riesgo? Habría que preguntarnos cómo comprobamos eso, ¿no? En ámbitos de zonas arqueológicas, eso sí se puede ver con la plataforma del Ministerio de Cultura. Empleos ubicados en zonas de playa, zonas de dominio de... Y también es en reservas territoriales y reservas indígenas. En realidad, aquí se podría interpretar de la siguiente manera. Si es un predio comunal, yo podría pedir un pedazo de ese predio comunal, no. Yo como Gladys Rojas comunera, donde yo vivo, donde está mi parcela, ¿puedo excluirla de la comunidad? No. ¿Por qué? Porque es un predio comunal. Lo que yo tengo es una parte del todo, salvo que la comunidad haya decidido parcelar determinados ámbitos de su comunidad en asamblea y con todos los procesos rigurosos, solo ahí. Pero porque yo quiero ese pedazo y quiero CUP, no, se puede interpretar de ese modo. Entonces, toda esta norma técnica nueva está a merced de las adecuadas interpretaciones. En los ámbitos de áreas naturales protegidas, por supuesto, probablemente no se asigne CUP, pero si lo pide, no sé, CERFOR, si lo pide el Ministerio del Ambiente, no se va a asignar, se tendría que asignar CUP, pero que lo pida el titular correspondiente, no cualquier propietario privado. Y el que está con rojo es el más, digamos, el más controversial para la interpretación. Y para la próxima clase vamos a trabajar bastante este punto. Ahora lo voy a enunciar y lo voy a comentar, pero muy brevemente. ¿Qué implica? En predios cuya área de terreno verificada en el levantamiento catastral excede los rangos de tolerancia aprobados por el sistema respecto al área inscrita o del título de propiedad, salvo que cuente con documento que sustente la propiedad de dicha área excedente. A ver, para interpretación, porque esto es interpretación. Si excede los rangos de tolerancia, ¿saben lo que significa rango de tolerancia? Es tolerar. La lógica de tolerar significa, mi predio tiene 200 metros, pero de acuerdo al cálculo matemático sale 200.1 o 201, un metro. ¿Está dentro del rango de tolerancia? Sí, porque tiene que ser 2.5, hasta 202.5 puede ser, o 199, 198. Entonces, si mi predio excede eso, ya no podría yo, ¿qué es lo que estoy en el saneamiento catastral registral? ¿Qué es lo que estoy solicitando? Rectificación. No estoy solicitando tolerancia. Tolerancia no se solicita. Yo apelo a la tolerancia. Si yo presenté un plano con 201 metros, pero mi predio dice 200 metros, yo puedo apelar, mejor dicho, yo puedo hacer una rogatoria y decirle, señor registrador, mi predio en el plano dice 201 metros, pero está dentro del rango de tolerancia, por lo tanto, mi rogatoria es de que contemple usted la tolerancia catastral y registral. ¿Qué significa? Que mi predio dice en el plano 201, pero el registrador tiene que considerar solo los 200 metros que está inscrito como información, por más que el plano diga 201 metros. Entonces, si queremos hablar de saneamiento catastral registral, es rectificación. Entonces, tiene que superar necesariamente las tolerancias y así lo indica el artículo 60 del reglamento del catastro. Entonces, la próxima clase yo voy a ampliar esto primero y voy a poner todos los supuestos que tenemos en cuenta. Aquí hay otra interpretación. Entonces, este enunciado está amarrado con otra interpretación. Entonces, eh, no es solamente de que si excede los rangos de tolerancia ya no se puede hacer saneamiento, no, definitivamente no. Entonces,
pero asusta leer este texto, asusta y dice, entonces, ¿para qué voy a pedir saneamiento si todos los precios van a superar el rango de tolerancia definitivamente? ¿No? Bueno, entonces, con esto ya, esta es la siguiente parte que también la vamos a, no ahora, porque ya estamos contra el tiempo. Entonces voy a empezar a dar respuesta a las consultas de ustedes. ¿No? Ya. El ente generador ya no es determinante pese, pese a la búsqueda catastral. El ente generador es determinante siempre y cuando haya sido declarado oficialmente como zona catastrada. Por ejemplo, eh, Miraflores, San Isidro, Cercado de Lima, parte de los Olivos, en el caso de Lima. Entonces, si el Cercado de Lima presenta la hoja informativa catastral, esa es la que vale. Eh, pero si yo, verificador catastral, he hecho el levantamiento y además estoy presentando una búsqueda catastral que indica lo mismo, entonces la búsqueda catastral, digamos, complementa o refuerza lo que yo estoy haciendo. Pero si la búsqueda catastral me sale diferente, entonces ahí sí podríamos analizar lo que tú dices, segundo, eh, ¿cuál vale, no? La búsqueda catastral, pero la búsqueda catastral se hizo con los mismos documentos que yo levanté, la realidad física. Y en la realidad física, de acuerdo al reglamento del catastro, dice, se asigna CUC a predios que están en superposición o en duplicidad o no están inscritos, pero bajo ciertas condiciones. Y para los predios que tienen discrepancias de área que supera la tolerancia. Entonces, hay varios enunciados que eso es lo que voy a exclusivamente trabajar la próxima clase, el día viernes, sí, viernes. No es que pese la búsqueda catastral, pero es un elemento bastante sólido. Saben que con el paso de los años, ¿cuántos años han pasado? Casi 30 años desde que se empezó a emitir búsquedas catastrales de manera tímida y ahora es un pie forzado. Los abogados, los notarios, las municipalidades, las otras instituciones, todos exigen una búsqueda catastral como información complementaria. No es suficiente que yo presente mi documento, mi título o mi partida. No es suficiente. Exigen esta información complementaria porque es una mirada muy exhaustiva de la condición de los derechos de propiedad. Luego, pregunta. Por otro lado, el ingeniero civil verificador catastral no puede firmar un expediente de modificación física rural que, que la ley le prohíbe. Sin embargo, un agrónomo firma una subdivisión urbana y en SUNAR pasa normalmente. ¿Quién o qué institución regula eso? A ver, esta es una preocupación que está evolucionando porque es lo que es parte de la, digamos, de la cotidianeidad de qué tareas tengo que cumplir. Recuerden que el verificador catastral está conformado no por un tipo de profesional, sino por 8 tipos de profesionales. Entonces, estos 8 profesionales van desde el geógrafo, que no es ingeniero, pero que maneja bien el territorio y que maneja bien el tema de la cartografía, entiende el tema de la georreferenciación y pasa por el ingeniero civil que maneja bien los levantamientos topográficos y tiene un, digamos, un expertise, porque al final son profesionales que se han ido especializando en esa línea de trabajo. Pero, ¿qué ha surgido? Así como les decía, en el año 2004 se promulga la ley del catastro, pero el catastro del Perú,
para los predios de características urbanas, rurales, feriazas, protegidas, lo que fuera, comunales, pero para todos, para cada uno de los predios contiguos del territorio nacional. Ese es el enunciado cuando se da la ley. Pero actualmente ha surgido, no, catastro de predios urbanos, catastro de predios rurales. Entonces también ha surgido la división de los profesionales. Dicen, sí, pues habrá 8 verificadores, pero si es predio rural, yo quiero que sean solo tales. Si es urbano, tales. Entonces, y eso se está dando en todo, por ejemplo, en el tema del ITSE, ¿no? De las inspecciones técnicas especializadas. Son determinados profesionales. Recuerdo haber estado en una reunión en el Ministerio de Vivienda hace poco y ellos me indicaban, sí, mire, ingeniera, lo que hemos hecho es analizado la currícula de estos profesionales y estos son los que cumplen. Pero resulta que los que cumplían son los que menos interesados estaban para formar parte del ITSE. Y entonces, ¿qué era lo que podía generar? Entonces, esta preocupación que nos dice el ingeniero civil verificado catastral, lo que debe decantar es que haya una especialización corta, no tan larga, en la cual los profesionales interesados, indistintamente de las ramas de ingeniería, pero que se especialicen en procesos catastrales, tanto urbanos, de predios urbanos como de predios rurales, deben de trabajar en todo, pero tengan esa especialización. Eso debería mejorarse en el reglamento del catastro, sí, debería mejorarse. Y no debería ser excluyente, como ahora lo dice. Catastro urbano, entonces tales. Catastro rural, tales otros. Es un poco todavía de tirijal, pero cuando recuerdo, tengo el gusto de haber estado participando en la ley del catastro y su reglamento, dijimos todos, es catastro de predio. Era ese nuestro título, pero ahora ya no. Han salido las otras normas más sectoriales, ¿no? Y está generando eso, pero esperemos mejorar eso, esperemos mejorar, entendimos eso. SUNAR no excluye, SUNAR acepta a todos, no excluye, no cuestiona. ¿Qué es lo que sí cuestiona SUNAR? Y le comento porque ha empezado a hacer depuración. Si Gladys Rojas presentó un expediente, por supuesto que no lo ha hecho ni nunca lo va a hacer mientras sea funcionaria de SUNAR. Supongamos que, no sé, Perico Los Palotes presenta un expediente, es profesional, visa, firma el plano, y ¿qué es lo que hace el sistema registral? El área legal. Ingresa a la página del Colegio de Ingenieros. Si es ingeniero, el colegio. ¿Está habilitado? No está habilitado. ¿Ha pagado sus cuotas? ¿Qué sé yo? ¿No? Porque esa es la lógica de habilitar. No está. Ah, inmediatamente es observado por eso, por su habilidad. Entonces, son aspectos, pero no porque si ha firmado, no. Por supuesto, si no podría aceptarse la firma de un economista, pero quién sabe a futuro si es que se ha especializado en esta línea, porque sé de algunos amigos economistas que por azares del destino se convirtieron en muy buenos eh, profesionales catastrales, pero no es su línea, ¿no? Digamos, por malla curricular, en fin. Pero veremos eso. A ver, dice, ¿qué sucede si se realiza una búsqueda catastral y en catastro la municipalidad no está actualizada? A ver, la búsqueda catastral, justamente, la búsqueda catastral, ¿qué implica? Que yo, Gladys Rojas, voy a hacer un levantamiento topográfico de mi predio, porque la búsqueda catastral es presentar un plano georreferenciado con su memoria descriptiva, pero porque yo he levantado la información del predio, no que la municipalidad me ha proporcionado esa información, no, sino porque yo estoy haciendo un levantamiento topográfico y le estoy presentando a registros públicos para que me diga qué partida tiene, qué características tiene y para que me diga si se superpone o no. Entonces, si la municipalidad no tiene catastro, pues la municipalidad no, ahí no entra a tallar, salvo que la municipalidad tenga cartografía. Y el tema de cartografía,
una vez, ya estamos 8:30, unos 5 minutos de descanso de repente, pero para que yo pueda entrar, o por último ya sin descanso, porque mejor avanzar. ¿Qué les digo? Municipalidades como Miraflores, por ejemplo, publican toda su información. Yo pico en el polígono y automáticamente tengo sus coordenadas UTM. Puede que las coordenadas UTM tengan una variación mínima, pero no, no es, yo ya tengo la información con esas coordenadas UTM para elaborar mis planos. Pero si la municipalidad no ha hecho, no tiene información de catastro ni nada por el estilo, pues justamente son los profesionales independientes los que tienen que elaborar, hacer el levantamiento topográfico con los criterios catastrales y elaborar su expediente de búsqueda ante registro. El tracto sucesivo ya es un término más legal. Con escrituras públicas cuentan para realizar un proceso de inmatriculación de un predio rural en SUNAT, ya que según norma el título tiene que contar con una antigüedad mayor a 5 años. A ver, si es un predio rural, ahí tenemos, digamos que en los documentos legales, tracto sucesivo es el propietario inicial que hizo el documento, que fue Juan Pérez, luego le pasó a Perico Los Palotes y luego se lo pasó a Gladys Rojas. Esa es la lógica de tracto sucesivo. Diferentes titulares del dominio de ese bien. Pero, ¿qué significa? No se llegó a registros, entonces por primera vez recién se va a inscribir, pero sí pasó de mano en mano. Hasta ahí hablamos de tracto sucesivo. Pero hablamos del uso del predio, la condición. ¿El predio es urbano o es rural? Esa es la clave. Depende, hay que saber. Si es urbano, ¿quién lo tiene que firmar? El plan, la municipalidad. Si es rural, ¿quién lo tiene que firmar? El gobierno regional. En el caso de Lima, Direfor. No sé si en el resto de Perú también se llama Direfor, eso sí lo desconozco, pero es el gobierno regional, es un área técnica del Ministerio de Agricultura que están en los gobiernos regionales y son los que tienen que firmar esos planes. Entonces, dice, para realizar un proceso de inmatriculación, yo no puedo llevar un plano firmado solo por el profesional competente. No, tiene que ser visado por la entidad competente. Entonces, si es rural, tiene que pasar, si está en Lima o alrededores, tiene que ser firmado por Direfor. Y Direfor hace el proceso. Pide la anotación preventiva a nombre de Gladys Rojas o de la persona que es el que está en posesión. ¿Ya? Entonces, y ahí está la norma que recientemente el año pasado ha sido actualizada. Está por el Ministerio de Agricultura. A ver. Ay, me salté tu pregunta. A ver, César, discúlpame, César. Vamos a bajar, vamos a bajar. Ah, sí, discúlpame, César. Para un predio que posee inscripción como rústico y se encuentra en área urbana. Ah, eso es interesante. En el proceso de saneamiento catastral registral, ¿qué ficha catastral debe utilizar, la rural o urbana? En primer lugar, aquí, cuando hablamos de urbano, y eso es, digamos que un análisis mío y de todos ustedes. Urbano es cuando vemos qué dice, por ejemplo, para temas censales. El INEI dice, urbano es aquella zona territorial en donde hay 100 viviendas, como mínimo 100 viviendas alineadas contiguas. Eso es urbano para una acepción de identificar un espacio urbano. En cambio, para una municipalidad, urbano es aquel espacio territorial que ha sido aprobado en su PDU, en su Plan de Desarrollo Urbano, y que durante los 10 años que tiene validez el PDU, significa que imaginariamente tengo un contorno que es netamente urbano. Pero además, no solamente tengo el urbano consolidado dentro de ese contorno, tengo el urbano consolidado la expansión urbana, que así se llama. Entonces, esa zona de expansión urbana, ¿qué es? Espacios, límites entre el urbano consolidado y lo que está en proceso de consolidación. Y pueden ser parcelas rurales, que en su momento fueron parcelas rurales, completamente agrícolas, que producían
pero que ahora ya se han incorporado al espacio urbano como áreas de expansión urbana. Y cuando se inscribieron inicialmente era la unidad catastral 2540, el predio agrícola, pero actualmente está en el contexto urbano. Entonces, cuando hablamos de lo rústico, hablamos rústico en el contexto rural y rústico en el contexto urbano. Entonces, si este predio rústico se encuentra en área urbana, tienes que usar la ficha catastral urbana, sí o sí. No puedes usar la rural, porque ya está dentro del contexto urbano. Y eso queda aclarado, César. Listo. A ver, gracias. Ya. Entonces, ¿qué les iba a comentar? Sí. Lo que quería mostrarles es, vamos a ver rápidamente solo dos plataformas. Una, el visor gráfico registral, esperemos que pueda correr, y el otro, el catastro de Miraflores, que es el más asequible. Un momento, ya está. Voy a entrar a internet, voy a ingresar aquí, Muni Miraflores. A ver, un momento, ya estoy, ya están viendo ustedes. Y vamos a entrar a servicios, esperemos que funcione porque a veces no quiere, pero ustedes también pueden hacerlo en tiempo real. Estoy entrando a internet y vamos a ver catastro. Acá está, sí, servicios, catastro, está. Y en catastro, sistema de información geográfica. Vamos a ver, está pensando, espero que pueda ingresar porque tiene mucha data y a veces, si ustedes lo pueden hacer, inténtenlo. Es Muni Miraflores, ingresen y en la parte superior hay una barra en donde dice información del lote. Pican en información del lote y pican en el lote y automáticamente va a salir su coordenada. Uy, caramba, la conexión ha caducado. Sí, hay problemas para cargar. Ya. Voy a buscar otro. Vamos a poner acá. Geocatastro, que también es de Miraflores. Geocatastro de Miraflores. Y en el geocatastro, eso sí sale automáticamente, muy rápidamente. Ahí está todo el distrito de Miraflores y por cada me va mostrando la información a nivel de lote de cada uno de los predios, incluso sus edificaciones. Y yo puedo visualizar ese predio. Aquí no están las herramientas, pero tengo una serie de informaciones, cartografía base, sí. Tengo información temática, N informaciones temáticas que van pintando. Demora un poco. Pero lo que yo quería mostrarles era voy a intentar una vez más, por si acaso, catastro de Miraflores, voy a intentarlo. A ver, vamos a ver, lo estoy intentando, eh, pero si ya no sale, si a alguno de ustedes le ha salido, si ha ingresado,
Sería, lo puede comentar a través del chat si ha logrado encontrar las coordenadas UTM. ¿Qué implica? Que la Municipalidad de Miraflores ha colocado a disposición pública toda su información catastral. No, no me sale, no me sale. A lo que sí voy a entrar es, a ver, voy a entrar al visor gráfico registral. Un ratito, un instante. Vamos a entrar al visor gráfico registral. Ya está. Vamos a ver. Accede al visor gráfico registral. Vamos a ver. Ir al servicio. Aceptar. Mi DNI. Ay, ya está. Está cargando. Ya, ya está. Entonces nos vamos a acercar. Cada vez que nos acerquemos, vamos a ver con más detenimiento. Recuerden que el, el respaldo que tiene este visor gráfico de todos los predios inscritos es la cartografía, digamos, la imagen de satélite de Google Earth Pro. No tiene otro respaldo porque las municipalidades todavía están en ese proceso. Entonces, ya estamos viendo, vemos información. Miren, conforme me acerco más, ahí está, ahí está. Entonces, esta representación, alguno de ustedes que me dijo que presentaba registros públicos, pero que tenía problemas, eh, lo ideal es que presenten su plano perimétrico y además podrían adjuntar un perimétrico sobre ortofoto o si no, un plano de ubicación en donde se vea el polígono sobre ortofoto. O por último, si no han hecho un vuelo con dron sobre una imagen como de este tipo, pero una imagen de calidad, como que estamos mostrando. Entonces acá estamos viendo cada uno de los lotes con sus respectivas partidas individuales. En donde se ha podido trabajar, se ha hecho, inclusive en los parques. Y si yo quiero ver a quién, o más datos de esta partida, porque registros es público, yo voy a esta plataforma complementaria que se llama Conoce Aquí y escribo el número de esta partida, ¿no? Y me va a dar los datos fundamentales de ese. Entonces, los códigos, ¿qué es? Los códigos, por lo general, los dígitos, los códigos son, es la llave maestra para entrar a los datos fundamentales de algo. En este caso, los datos fundamentales de ese predio inscrito, del predio urbano, el predio rural, qué área tiene, qué medidas, quién es su titular. En cambio, el código único catastral es una llave maestra para conocer a ese predio catastrado. ¿Quién es su titular catastral? Puede también ser a su vez titular registral, qué área tiene, qué uso tiene y todas esas características. Entonces, aquí, no sé, alguna consulta con la información del visor gráfico registral. Incluso este visor gráfico registral les permite a ustedes también obtener coordenadas UTM. Entonces, ustedes pueden analizar
levantando en campo versus este visor. Si la información es casi la misma, perfecto. Si no, ustedes pueden hacer un buen trabajo y decirle a registros que que la información que está en la base gráfica registral, pues no es la más correcta. No sé si hay alguna consulta al respecto para yo retomar el tema de, a ver, vamos a ver, ahí está. Y ahí están la mayoría de las partidas. Se van incorporando paulatinamente las partidas más pequeñitas, ¿no? Los lotes. Primero han sido las grandes y ahí está. Entonces ya puedo ver las partidas por cada lote. Esta es una información, como ustedes pueden haber visto, yo he ingresado libremente, puesto que doy mis datos. Y si quiero explorar aún más, tengo que decir por qué motivos, ¿no? Entonces casi siempre yo indico que es por motivos de académico, básicamente, ¿no? Bueno, entonces voy a salir de este visor. Una penita que Miraflores no lo haya podido visualizar, pero salgo de acá. Ya. Entonces, estimados participantes, son las 8:43. Si hubiera alguna consulta, si no, yo continúo dando las preliminares de cómo es el proceso registral del CUC para aprovechar al máximo el tiempo. Habíamos trabajado ampliamente la nueva norma publicada el año 23, que es la Directiva 01 del año 2023, emitida por el Sistema Nacional de Catastro. Estoy haciendo un resumen en el cual hemos visto cuáles son los requisitos que exige el sistema, además cuáles son las limitaciones y cuáles son, digamos, algunos enunciados que lo vamos a ver ampliamente en la siguiente clase, entre ellos este enunciado que está marcado en rojo y en el cual indica que si supera la tolerancia no podría asignarse cookie. Eso es un poco contraproducente, pero hay que analizarlo a la luz de otros aspectos que se mencionan y que va a ser materia de una explicación amplia en la próxima clase. Ahora, ¿para qué se solicita la asignación de cupo? Recuerden que les había dicho que cuando se hace el catastro, se levanta la información física de todos los predios y esa información física de los predios pueden ser cotejadas con la información registral de ese predio. Y significa, si yo advierto que hay una variación notoria, más de la tolerable, entre el predio físico y el predio registral, entonces puedo acogerme a lo que se llama el saneamiento catastral registral con la lógica de vinculación catastro-registro, que eso es lo que promueve la ley. Entonces, esa lógica de vinculación en realidad debió ser bastante simplificada, al punto que Catastro le daba su base de datos, el sistema registral posicionaba los predios y veía la plataforma, así como vemos la plataforma de Miraflores, veía la plataforma de la municipalidad sin necesidad que la municipalidad remitiera nada, porque podía acceder, así como podemos acceder a Miraflores, y comprobaba que efectivamente había una diferencia, y es el predio, es el lote 5 de la manzana F de la urbanización Los Tulipanes, en donde se dice que hay 200 metros, pero en realidad hay 190, 180, por decir. Entonces, se va a poner su verdadera área. ¿Por qué? No sabemos. Y ese tema de la rectificación en el sistema registral menciona en muchos pronunciamientos del tribunal, que en la tercera clase ya se los daré, dicen por razones inexplicables, no se sabe. Y efectivamente, esas razones inexplicables son bastante sencillas. Hace 80 años, ¿cómo se medía?
las habilitaciones urbanas, todos los predios eran exactos y precisos, todos tenían 160 metros cuadrados. En la realidad, actualmente, las urbanizaciones de varias inmobiliarias, cada predio tiene su área particular, 120,35, 110,48, 99,81. No hay ningún lote que se asemeje exactamente al otro, pero en las urbanizaciones de la época de los 70, 80, 90, todos los predios eran precisos. Y no era porque sean precisos, sino porque era estética, era homogeneidad, era un barrido rápido. Ahora no, la precisión es más alta. Entonces hay esos predios estándares, ahora recién están haciendo sus ajustes. Por ello es que surge la necesidad de la rectificación. Y la rectificación con Cook es la alternativa más viable. Es cierto, técnicamente es bastante esforzada, pero es la más viable cuando la rectificación, y eso también les voy a alcanzar, que no es Cook, pero es el complemento, es, por ejemplo, la rectificación normativa, la ley 27333, que se hace en sede notarial y que es de mutuo acuerdo. Yo, propietario, tengo que tocarle la puerta a mis vecinos colindantes y decirles, ¿sabes qué? Va a venir el notario y va a pedir que tú digas que colindas conmigo. El vecino, yo estoy peleada con el vecino, no va a querer. O los otros vecinos siempre tienen un poco de temor y no van a querer. Entonces, es un poco restrictivo el que se pida la anuencia de mis colindantes. Ese es el rectificación por mutuo acuerdo, así se llama. Los vecinos tienen que estar de acuerdo. O sea, hay casos en los cuales sí es viable, entonces no hay ningún problema. Pero esa notificación, esa rectificación de mutuo acuerdo también necesita la búsqueda catastral para que registros públicos diga que ese predio corresponde a esa partida registral, ¿no? Entonces, y que no involucra propiedad de los colindantes. La otra rectificación es que no es normativa, sino es jurisprudencial, que es el caso de la rectificación unilateral. En el caso de la rectificación unilateral, la búsqueda catastral dice que esa polígono con su área y sus medidas perimétricas corresponde a una partida inscrita, que es esa, que no hay ninguna superposición con nadie. Si eso lo dice, entonces yo no necesito de la participación de los vecinos. Eso está regulado en una norma del Tribunal Registral. Y eso será materia de la tercera clase, en la cual no solamente de Cook, sino todas las opciones que tenemos o que tienen ustedes para hacer rectificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si con eh, no pude hacer rectificación por mutuo acuerdo, no pude hacer rectificación unilateral porque mi predio es antiguo, hay una serie de limitaciones. Entonces, la única opción que tengo para yo variar incluso geometría es con el CUC, pero tengo que demostrar que no estoy ocupando la propiedad de mi vecino, tengo que demostrar que no estoy ocupando propiedad pública, tengo que demostrar que yo soy el propietario, entonces hay que demostrar todo eso. Y además, todo se realiza en sede registral. Y eso es justamente lo que también para la siguiente clase voy a trabajar, todo el proceso registral. Como se presenta el expediente a registros públicos, ya tiene el CUC, y registros públicos tiene el área registral y el área catastral. Ambos tienen que opinar para que luego se proceda a la anotación preventiva, en fin. Y eso es para la siguiente clase. Así que, faltando 9 minutos, quisiera saber si hay alguna consulta. Creo que ¿Alguna pregunta, señores participantes? Estamos en los minutos finales de la sesión de hoy. sin descanso. Sí, sí.
ingeniera, gracias. No hay problema. Bueno, Bueno, parece que todo quedó claro, ingeniera Gladys. creo que sí, así que aprovecharemos esos minutos para, bueno, ya que todos descansemos. Ahí vamos a ver, creo que hay una pregunta. El ingreso al visográfico, ¿no lo viste? A ver, lo vamos a ver. Si lo tengo todavía abierto, creo, o no. Vamos a ver. No, así acá. El ingreso al visor gráfico, a ver, acceder, aquí está. Mira, simplemente escribes en internet eh, visor gráfico registral, ingresa usted su DNI, fecha y clave, pero hay tres opciones: ubicación, coordenadas, partidas. ¿Cómo? A ver, no entendí. Ingreso, DNI, fecha y clave. No, clave no, es la fecha de la emisión de tu DNI. Ahí te dice ubicación, coordenadas, partidas. No. Ah, te dice que tú puedes verlo por ubicación si conoces la dirección. Puedes verlo si tienes el número de la partida. Lo ideal es que eh, con el mouse vayas ubicándote en la parte que te interesa, dado que tú conoces, tienes tu predio en un distrito determinado y vas haciendo zoom y acercándote, pues puedes ver no solamente tu predio, sino tus predios vecinos y si están inscritos o no, por lo menos el visor gráfico. Yo visualicé todo haciendo zoom, nada más, el Lord, nada más, haciendo zoom, eso es todo. Sí. A ver, me preguntan, en el caso de zonas seriasas, ¿se considera como rurales? Zonas seriasas, igual, lo eriazo también puede haber en lo urbano y en lo rural. En lo rural porque, por ejemplo, zona eriaza es las zonas que no están aptas para agricultura, pero no son urbanas. Porque cuando hablamos de urbano, cuando tiene servicios de agua potable, luz, desagüe, vías, tiene toda una viviendas contiguas. Pero si tenemos una zona eriaza, eh, sí, se considera como rural, efectivamente. Bueno, ahora sí, yo creo que nos estamos despidiendo. Hasta la siguiente clase, en la cual vamos a hablar de toda la parte del proceso de inscripción, pero sobre todo explicar aquello, las interpretaciones de esta nueva norma que a veces a algunos les preocupa mucho. Por ejemplo, la búsqueda catastral tiene un plazo. ¿Qué pasa si en ese trayecto de observación, levantamiento de observación, vence el plazo de la búsqueda catastral? ¿Me van a pedir nueva búsqueda catastral? Esa respuesta se la voy a dar la próxima.